Pues evidentemente le influye mucho. En su vida hay que pensar que él había terminado sus estudios en Madrid y estaba preparando posiciones para la cátedra de griego, así que cuando llega a Salamanca, ya con la cátedra aprobada, con la familia ya establecida, porque se había casado con su novia de siempre, con Concha, llegar a Salamanca es ya una estabilidad económica. Había tenido que dar clases particulares, había tenido que sobrevivir de algún modo. Así que por una parte esa estabilidad. Aquí crea su familia, aquí acaba de tener a los 9 hijos que formaron su familia. Y poco a poco se establece en la universidad, en el ámbito universitario, y conoce la ciudad, la pasea, la reconoce. Hay que pensar que también Salamanca, como Castilla, en la generación del 98 se convierte en algo muy importante. Es un espacio de sobriedad. Sabemos que estamos en el final del siglo XIX y España, ya de ser un gran imperio, acabará siendo un pequeño país en el sur de Europa. Así que hay una idea pesimista sobre el futuro, lo que es España. Y Castilla es un poco ese modelo de la historia grande de España, y Salamanca una de las ciudades que eso representa. Quizá el modo de ver de una forma más clara qué es lo que era para él Salamanca es apoyarse en alguno de sus textos. Hay un poema en el que retrata a Salamanca desde el punto de vista arquitectónico, también como universidad, el ambiente universitario, y dice lo que significa para él. Describe a Salamanca como alto soto de torres, bosque de piedras, y desarrolla esa estética de la Salamanca de la piedra de Villamayor. Pero hay un momento en el que dice: y es tranquilo curso de tu vida como el crecer de las encinas, lento y seguro. Él encuentra esa lentitud, ese momento para pensar, esa capacidad de reflexionar, de mirarse también hacia adentro, y eso está también en la ciudad, la sobriedad, la austeridad. Por supuesto conoce otros ambientes, pues el casino, la Salamanca provinciana, pero realmente influye mucho. Sigo con ese texto, dice: de entre tus piedras recogió mi espíritu fe, paz y fuerza. Así que ya queda descrito qué es lo que ve en la ciudad que a él le afecta, que a él le va a influir. Todos sabemos que Unamuno tenía una obsesión por la pervivencia, por el sobrevivir. De hecho, así se justifican sus libros, su escritura y también sus hijos. Pues hay unos versos donde dice: sueño de no morir es el que infundes a los que beben de tu dulce calma. Y luego, hacia el final del poema, va diciendo cómo quiere ser él relacionado con su Salamanca, con la Salamanca que en ese momento ya es suya. Dice: pedernoso cual tú sea mi nombre, de los tiempos la roña resistiendo, y por encima del tráfago del mundo resuene limpio. Es decir, resuene limpio mi nombre como el tuyo a través de los siglos, muy por encima del paso del tiempo. Habla de la roña del tiempo, ¿no? Que todo lo desgasta, todo es decadencia, y él quiere sobrevivir como la piedra de Villamayor ha resistido en los monumentos de Salamanca. Y por terminar con sus palabras para cómo se ve y qué quiere en relación a Salamanca, dice: del corazón en las honduras guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda, dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol al acostarse encienda el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que es sido. O sea, él le da a Salamanca la responsabilidad de guardar su nombre, porque cuando dice que es el heraldo, quiere decir que es el enviado, el emisario, el correo, el que va a dejar certificación de su existencia. Dice: con tu lenguaje
de lo eterno heraldo, Salamanca sería entonces para él como el emisario de lo eterno, di tú, que es infierno. Así que la responsabilidad de Salamanca es guardar su memoria, y parece que así es, y sigue siendo. Eso es bastante complejo porque depende de qué obras hablemos, claro, porque él escribió teatro, poesía, ensayos, ficción. Sin duda, su experiencia política, su experiencia vital influye en su obra, pero hay como una distinción entre géneros para acoger sus ideas políticas. En el inicio de su producción hay que pensar que él refleja muy claramente su ideología socialista. Él publicó ensayos sobre esa doctrina política en distintas revistas, acogió las ideas socialistas, pero poco a poco se va apartando de la pura doctrina socialista hacia algo que se ha acabado llamando el socialismo de Unamuno. Unamuno tenía una gran personalidad y aportaba esa gran personalidad a todos los temas, también a la cuestión política. Se suele decir que lo que hace Unamuno a lo largo de su vida es una búsqueda de identidad ideológica. Claro que si nosotros pensamos en algunos términos que dominan su vida, como eso mismo, la palabra búsqueda, o inconformismo, o incluso contradicción, bueno, esos términos tienen un gran empaque si lo aplicamos a la política. Así que, de algún modo, sí, a lo largo de su producción hay un algo político, pero sobre todo más en la vía de los ensayos. Pero no sería exacto decir que solo en los ensayos, porque si pensamos en sus novelas, en sus nivolas, sabemos que Unamuno no se conformaba con el lenguaje tal y como existía y quería precisión en el lenguaje, y para lograr esa precisión, ¿qué necesitaba hacer? Pues hasta crear palabras, ¿no? Pues en sus nivolas, que no novelas, como le dicen a una de sus novelas, que no es una novela, Don Miguel, que esto no es exactamente una novela, pues a partir de ese momento las llamó nivolas. Pues en alguna de sus nivolas queda claramente expuesto ese planteamiento político, diríamos, o de una cierta ideología, porque si no, ¿qué otra interpretación puede tener la creación del término intrahistoria? Y no solo, y para desarrollar no solo en sus nivolas, sino también en sus ensayos. Hay un ensayo suyo del principio de siglo que se titula En torno al casticismo, y fijaos lo que dice sobre ese concepto de intrahistoria. ¿Qué es la intrahistoria? Pues para él la intrahistoria es la alternativa a la historia con mayúsculas. La historia con mayúsculas ha puesto el foco en los grandes personajes, en las grandes fechas, en los grandes hechos. Y él dice, no, esa no es la verdadera historia. La historia es la de cada individuo que se levanta cada mañana a realizar su trabajo. Leo algunas líneas de En torno al casticismo, de 1905. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del presente momento histórico, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros. Dice más adelante, los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a los campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Y acaba. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua, como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso. La verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida
que se suele ir a buscar en el pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedra. Así que sí, en su obra hay política, hay planteamientos políticos. Mirad, si lo trajéramos incluso más al presente, sin intentar hacer presentismo, que eso es un riesgo y a veces es una confusión, un modo de falsear las cosas, de falsear la historia. No sé si se conoce mucho o poco una nivola suya que se titula así, La tía Tula, del año 21. Pues en esa nivola nos presenta a una mujer que no quiere ser madre en el sentido que la condición biológica marca. No quiere ser la madre que determina su entidad física, su identidad como mujer, sino que quiere ser otro tipo de madre, ¿no? Eso nos suena bastante moderno, pero si además pensamos que en el prólogo de ese libro aparece el término sororidad, y estamos en el año 21. El año 21 y Unamuno maneja el término sororidad pensando que ese término en el feminismo no se emplea hasta la segunda ola feminista de los años 70 y que no ha pasado a nuestro diccionario hasta el año 2018, después de una larga lucha para que pasara al diccionario. Imaginaos, claro que Unamuno no lo usa exactamente como se usaría ahora en el feminismo, pero claro, él dice, a ver, de pater, padre, patriarcal, todo lo demás. De mater, lo mismo, evolución hacia... De frater, también, hermano, pues hermandad, fraternidad. Y de soror, hermana. Y a partir de ahí emplea la palabra sororial, sororidad. Eso también es un planteamiento de mirada hacia la sociedad y hacia una parte de la sociedad, la mujer, y otro modo de vivir la maternidad en la mujer, desde el punto de vista histórico. Hay también en su obra alguna muestra de cómo se acercaba a su tiempo, ¿no? Él vivió de muy pequeño, con 10 años, el asedio y el bombardeo de Bilbao, y escribe Paz en la guerra, así que también hay un planteamiento histórico. Sí, en su obra se puede detectar, pero sobre todo en sus ensayos. Es más, lo difícil es separar en la obra de Unamuno lo literario de las ideas. O sea, el aspecto literario es complejísimo separarlo de las ideas, porque están muy implicadas, muy entretenidas. Hay que tener en cuenta que realmente es un filósofo. Claro, por eso llamar novelas a sus novelas y por eso algunas de las ideas de su teatro. Está todo relacionado, la cuestión de vida, muerte, hombre, el otro, la divinidad, absolutamente permea toda su obra. Simplemente por centrarnos en uno de los aspectos. A él le interesaba, era un gran lector de la literatura mundial, sobre todo de la filosofía, y él se interesa por planteamientos existencialistas, lo que hoy llamaríamos existencialismo, y él se convierte en un precursor del existencialismo europeo. ¿Y cómo aparecen esas ideas existencialistas en su literatura? Pues, por ejemplo, el concepto de personalidad. Podríamos estudiar las nivolas de Unamuno desde este concepto de personalidad. Él había estudiado a algunos psicólogos y ensayistas americanos que habían trabajado sobre el tema. Y él completa el panorama de esos estudiosos y piensa que la personalidad en realidad nuestra personalidad tiene 4 facetas. Primero, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo se ve el ser humano a sí mismo? Cada ser humano, ¿cómo se ve? Bueno, pues eso sí somos, ¿verdad? Pero también somos como nos ven los demás. Otra historia, otra idea, otra faceta. Si Dios existe, sí, Dios existe. Como Dios es
potente y omnipresente y omnisciente, bueno, pues Dios sabe cómo somos, ¿verdad? Pero eso es con la premisa de si Dios existe. Pero lo que le interesa a él es el querer ser. ¿Cómo quiero ser yo? ¿Cómo quiere ser cada uno de los seres humanos? Entonces, ese planteamiento filosófico de entidad del ser humano es lo que nos ayuda a explicar todas sus novelas. ¿Cómo quieren ser los protagonistas de sus novelas? Y, sin duda, planteamiento filosófico hay. Y él se ocupa de dejar claro cuál es el querer ser de su personaje protagonista en Niebla, cuando va a visitarlo a él, a su despacho, en lo que hoy es la Casa Museo Miguel de Unamuno, y el personaje le dice, oye, mira, yo es que me quiero suicidar, y él le dice, no, que yo soy tu dueño, yo soy el que te ha creado, así que solo yo puedo acabar contigo. Entonces eso le sirve para hablar de creador, criatura, Dios, el hombre, así que constantemente están esas ideas filosóficas en eso, que tiene que ver con la divinidad, con el ser humano, con el otro, le obsesiona el otro que somos también quizá nosotros mismos. Hay una palabra que quizá haya que mencionar aquí, monodiálogos. Sus novelas son diferentes y se han llamado nivolas porque en realidad no son como una historia habitual, donde se cuentan hechos, se describen cosas, espacios, son diálogos, pero que él mismo llama monodiálogos, en otro neologismo que crea. ¿Y por qué monodiálogos? Porque es el yo que habla con los otros yo que hay dentro de uno mismo. Él no piensa que todos somos de un solo Dios. Como veis, sí, hay muchas facetas filosóficas en su vida. A mí me hubiera gustado que Unamuno hubiera sobrevivido al 36. Sinceramente me hubiera encantado que sobreviviera al 36. Porque ya sé que eso no se puede hacer, ¿no? Hipótesis del futuro no se puede hacer. Pero conociendo lo reivindicativo, lo luchador que fue contra monarcas, contra el dictador Primo de Rivera, incluso su postura crítica cuando la Segunda República, en una evolución que él no entendía, se alejaba de los presupuestos republicanos, porque él nunca dejó de desear la república. Pero hubo un momento en que esa república se aleja de esos presupuestos primeros, así que, resumiendo, con un espíritu tan crítico como el suyo hacia el poder, que le lleva a ser desterrado, tiene que marchar al exilio, evidentemente eso afecta a su escritura, pero insisto en que yo creo que más a la parte ensayística de su escritura, ¿vale? Hay toda una temática religiosa que le interesa, metaliteraria que le interesa, y ahí no aparecen esos temas, pero sí al espíritu general, a sus ensayos, a sus artículos que le llevaban a una crítica constante y a tener consecuencias sobre su vida y su obra. Pues sí, claro que sí. No solamente es que influye en aquel momento, tiene correspondencia con parece exagerado, pero es una correspondencia amplísima con miles de remitentes que también se cartean con él, de interlocutores. Actualmente en la colección de cartas de Unamuno y a quienes escribía, es enorme. Un matrimonio francés de hispanistas, los Gavaté, van recuperando todas sus cartas y es increíble. La colección estolar de Unamuno es increíble. Así que tenía contacto con mucha gente del momento, siguió influyendo en los intelectuales no solo españoles, sino hispanoamericanos y europeos.
europeos, claro que sí. Lo que ocurre es que, claro, el final de la guerra y su actuación en el año 36, él muere el 31 de diciembre del 36, y el 12 de octubre se produce ese conocido acto en el Paraninfo, el Día de la Raza, de la Hispanidad, del que sale pues prácticamente aquí a su casa como una especie de encierro domiciliario. Entonces, claro, ese final en el que él dice aquello de vencer y convencer, que realmente es la frase que apunta cuando toma notas en aquel acto y que se ha convertido, no hay grabaciones de la época, por supuesto, pero los testimonios lo han llevado a venceréis, pero no convenceréis. Eso hace que cuando acaba la guerra prácticamente sea muy difícil reconocer la influencia directa de Unamuno. ¿Por qué? Porque es un riesgo, es un peligro. Del mismo modo que había exiliados, del mismo modo que habían muerto, tanto de un bando como de otro, intelectuales, en aquel momento hay censura, hay miedo, hay autocensura. Pero poco a poco se va estableciendo esa mirada sobre el intelectual y podemos decir que es fácil rastrear en la filosofía existencialista europea su influencia. Hay que tener en cuenta una cosa, el existencialismo realmente en Europa se va fijando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos a un autor que muere en el 36 y que ya en sus ensayos de principio de siglo ha ido, y en su literatura, está haciendo existencialismo. Así que es un precursor del existencialismo. Claro que sí, influye. Y su literatura, concretamente la ficción, el modo de escribir. Lo que he contado de las facetas de la personalidad, etc., nos habla de otro concepto, el de perspectivismo. Es decir, él habla desde distintos personajes de sus vibolas. Eso forma parte de la literatura, de la novela contemporánea. En sus novelas aparece el monólogo interior, el fluir de conciencia. Vale, hablamos de Joyce y del fluir de conciencia y el monólogo interior. Y Joyce escribe su Ulises en la segunda década del siglo XX y después. Así que también ahí es un hombre que en la literatura, en la ficción, claramente en el aspecto literario, también no solo en el aspecto filosófico, sino en la forma literaria. Por mencionar un ejemplo más o menos contemporáneo, de final del siglo XX, aparte de que hay influencias en esto sábado, etc., pero por mencionar un título y un autor, Antonio Muñoz Molina, académico y autor muy reconocido de nuestras letras, una de sus primeras obras se titula Beatus Ille, y el planteamiento genérico y sobre todo el final es fácil, es posible compararlo con el final de Niebla. Ha tomado el aspecto metaliterario, el perspectivismo, pero eso solo por mencionar un nombre, pero sí, es un autor que indudablemente ha influido. Y tanto en la literatura es evidente, ¿no? Se ha hecho evidente que también sigue causando curiosidad su personalidad, su actuación, su ética e incluso el momento de su muerte, de plantearse realmente cómo murió Unamuno. Digo que es evidente que en los últimos años, desde el plano cinematográfico, se ha trabajado sobre el personaje de Unamuno. Hay que mencionar a Amenábar, claro, pero también Menchón, García Jambrina, donde se plantean, si no, quedará todavía misterios por descubrir sobre cómo murió Unamuno. Si realmente murió plácidamente ahí, en el salón de su casa familiar, o si hubo otras circunstancias que habría que seguir investigando. El planteamiento de Jambrina y de Manuel Menchón es que no se ajusta exactamente el diagnóstico de su muerte, porque no hubo autopsia, pero hay un dictamen médico
que requeriría que hubiera habido autopsia. Entonces, ¿hasta qué punto sabemos toda la verdad? Será difícil. Lo que sí es cierto es que ha habido un momento en que se ha querido asesinar a Unamuno, y lo digo entre comillas, en el plano simbólico, porque claro, como él muere tapado por una bandera de Falange, o sea, él muere, él es enterrado, cubierto por una bandera de Falange, que su familia no estaba de acuerdo con eso, pero se le impuso. Y él, cuando muere, está acompañado por otro miembro de Falange, que realmente no era un amigo de la familia, pero se ha contado como que es un amigo de la familia. Digamos que se le ha ido dando un toque, se le fue dando un toque como de cercano al régimen, consentidor con la Falange. Y claro, tanto Jambrina como Manuel Menchón hablan de esa doble muerte, no solo la muerte física, sino como también se ha querido manipular un poco su pensamiento. Lo que hay que entender de Unamuno es que era un tipo dispuesto a evolucionar y dispuesto a aceptar que somos contradicción, y él es que exigía su derecho a contradecirse, a haberse equivocado. Y en la España de aquel momento, con todo lo que había en el panorama político, él estaba dispuesto a escuchar a unos y a otros, ir tomando posición y aceptar que se había equivocado, y luego llegar a decir: no, señores, no era esto, cuando llega la guerra civil. Pero también había escuchado a los otros, ¿no? Eso no siempre lo hacemos. Habitualmente funcionamos en una sola dirección, y hay individuos que son capaces de mirar en todas las direcciones para luego ir asumiendo, incluso arriesgándose a la confusión y la equivocación. Sí, probablemente haya cosas que descubrir todavía sobre la vida y la muerte de Unamuno.